Para finalizar con el tema de funciones, vamos a introducir el último tema que se conoce como recursión. Ya hemos visto que en general nosotros dentro de una función, por supuesto que podemos llamar otras funciones, ¿sí? Podemos llamar funciones de la biblioteca matemática o podemos llamar funciones que incluso hayamos definido nosotros. Pero no hemos hablado de la situación donde una función pueda autollamarse, es decir, llamarse a sí misma. Esto lo veríamos, ¿sí?, de la siguiente forma. Si tenemos una función, ¿sí?, la cual tiene un cierto argumento, ¿sí?, vamos a poner función 1, la misma función en algún momento podría llamarse a sí misma. Es decir, que dentro de la definición existe un llamado, ¿sí?, a la misma función. Y también podría suceder que ese llamado que llama a la misma función nuevamente llame a la función, a la misma función, y esto podría ser algo, ¿sí?, que suceda hasta infinito, ¿sí? En general, cuando tenemos una función que se llama a sí misma, lo llamamos recursión, ¿sí? Una función es recursiva si bajo ciertas condiciones se vuelve a llamar a sí misma. Por supuesto que esto no puede ser por siempre, sino que en un cierto momento tiene que darse las condiciones para que una función ya no se autollame, ¿sí? Y en ese sentido, cuando esto sucede, lo que vamos a ver es que el último llamado de la función devolverá algún tipo de resultado y ese resultado será pasada, ¿sí?, a la función, a quien realizó el llamado, que será una función igual a la que estamos utilizando, y así tendremos, ¿sí?, el regreso de ciertos valores. Esto va a quedar más claro con un simple ejemplo, que es el cálculo del factorial, ¿sí? Veamos este ejemplo. Fíjense, tenemos una función de nombre factorial que recibe un valor n, y lo que tenemos planteado es un condicional en el cual sabemos que si el valor de n es 0 o 1, el factorial de 0 o el factorial de 1 es 1, eso es un dato conocido, no hace falta calcularlo, pero en el caso que el valor de n no sea ni 0 ni 1, sino que sea mayor que 1, en ese caso podemos decir o expresar que el resultado, ¿sí?, de ese factorial puede calcularse como n por el factorial de n-1. Esto, fíjense, no lo podría expresar matemáticamente y es correcto, pero de alguna manera lo que estamos indicando acá es que la función factorial, ¿sí?, si n es mayor que 1, va a generar un llamado a sí misma, pero ahora lo va a hacer, ¿sí?, con un valor menor, ¿sí?, al argumento que tenía la función, en este caso n-1. Ejecutemos la función rápidamente. Vemos que para 3 el factorial, el resultado es 6, ¿sí? Si cambiamos y ponemos otro valor, ¿sí?, podemos ver que para 5 es 120. Y bueno, esta es la forma entonces que podemos pensar, ¿sí?, cómo funciona un factorial. Si vemos esto en CodeRunner, ¿sí?, perdón, en Python Tutor, vamos a ver, ¿sí?, que la primera vez que llamamos nuestra función, efectivamente el valor de n es 3, ¿sí? Luego entramos al if, n es mayor que 1, por lo tanto vamos a hacer un segundo llamado, pero este segundo llamado va a ser con factorial, ¿sí?, y donde vamos a pasar el valor 2. Vamos nuevamente a llamar la función factorial con n2, 2 es mayor que 1, y vamos a llamar finalmente a factorial con el valor 1. Ahora, cuando llamemos a factorial con el valor 1, ya no se va a cumplir la condición para que continúen los llamados a sí mismos, sino que estamos con un valor de n que es 1, por lo tanto es un valor conocido. Al ser un valor conocido, ¿sí?, la variable resultado res va a tomar el valor 1, ¿sí?, y vamos a devolver como resultado del llamado factorial 1, ¿sí?, el valor 1. Este resultado,
fíjense que cuando regrese a factorial 2, va a ser multiplicado por 2, por lo tanto 2 por 1 va a dar el resultado 2. Ahora, cuando 2 regrese a factorial de 2, vamos a tener 3 por 2 y vamos a obtener finalmente el valor 6. De esta manera, fíjense cómo recursivamente pudimos obtener, ¿sí?, el valor del factorial. Esto también podemos verlo en la figura que estábamos analizando antes. Fíjense que nosotros pedimos el factorial de 3. Esto hizo que se llamara a la función con factorial de 2, que era n-1, y luego se llamara a la función con factorial de 1. Recién en esta función pudimos obtener un resultado. En este caso el resultado que devolvimos fue 1. Este resultado, ¿sí?, lo multiplicamos por el n, que en este caso valía 2, ¿sí?, y obtuvimos como resultado 2 por 1. Bien. Este es el resultado que recibe, ¿sí?, nuestra función, en este caso factorial, ¿sí?, con el valor de n igual a 3, y con el valor de n igual a 3, el resultado final va a ser 3, ¿sí?, por 2, que es 6, y es lo que va a regresar a quien llamó por primera vez nuestra función factorial, que en este caso después luego imprimimos por la pantalla. De esta manera entonces podemos comprender cómo se trabaja en la recursión, ¿sí?, y es importante recordar que siempre que trabajemos con una función recursiva debe existir una condición de corte, ¿sí?, la cual limite la cantidad de veces que nuestra función se va a autollamar a sí misma, ¿sí?, y a partir de ese corte los resultados se van a ir regresando, ¿sí?, a las distintas funciones, y de esa manera se va a poder construir el resultado.